Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Aquí estamos un día más por la gracia del Señor y con el deseo en nuestro corazón de llevar las buenas nuevas a través, ¿verdad?, de las redes sociales. Y espero que esta palabra sea de mucha edificación para sus corazones. La verdad de que esta palabra que estuve estudiando, la compartí, ¿verdad? Y ya la había compartido y ministró mucho en mi vida. Y quiero compartirla con ustedes para que puedan gozarse en esta hermosa noche y ir a dormir, ¿verdad?, con una palabra. Amén. Es lo más hermoso que en esta vida podemos experimentar. Espero no tener, ¿verdad?, conexión mala con el internet. Amén. Quiero hablar con respecto a una experiencia, ¿verdad?, con lo sobrenatural y la importancia de ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo en estos últimos tiempos es lo que nosotros como seres humanos necesitamos diariamente. Porque el que se llena de Dios siempre tendrá en su corazón amar al prójimo, siempre tendrá en su corazón hacer la voluntad de Dios. El que se llena de Dios siempre va a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. El que se llena de Dios siempre va a tener la motivación de seguir hacia el frente, sin importar las circunstancias, sin importar todas las cosas que nos rodeen a nuestro alrededor. Pero el que se llena de Dios siempre va a tener, ¿verdad?, las fuerzas para seguir hacia el frente. Y este es el deseo en esta hermosa noche de compartir esta palabra y de animarte de por qué necesitamos llenarnos de la presencia del Espíritu Santo en estos últimos tiempos donde hay tanta necesidad. Porque el que se llena de Dios deja de llenarse, ¿verdad?, de las cosas que el mundo ofrece. El que se llena de Dios siempre va a tener la paz. El detalle está cuando nosotros dejamos de llenarnos de Dios. Cuando nosotros nos llenamos de las cosas de este mundo como el dinero, las riquezas, cuando nos llenamos de las cosas materiales, esas cosas en algún momento se van a deteriorar. Pero el que se llena de Dios siempre va a tener, ¿verdad?, ese gozo, aún en medio de las pruebas y aún en medio de las adversidades. Y aquí quiero compartir la historia de un hombre conocido como Saulo de Tarso. Este hombre, al principio de su ministerio, al principio cuando este hombre Saulo de Tarso fue un perseguidor de la iglesia, pero una experiencia que este hombre tuvo, y cuando él fue lleno totalmente del Espíritu Santo, su vida fue transformada de un hombre, ¿verdad?, que perseguía la iglesia, a un hombre que se apasionaba para alcanzar a los perdidos. Y el apóstol Pablo, este hombre conocido como el apóstol Pablo, hoy, ¿verdad?, nos dejó unas cartas maravillosas en las cuales nosotros podemos disfrutar de esas maravillosas palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Quiero compartir en esta maravillosa noche y poner en manos del Señor esta hermosa enseñanza que cautivó tanto mi vida y que yo sé que va a ser de mucha edificación para tu vida. Y quiero ir, ¿verdad? Si tú tienes la Biblia en este momento ahí, y si tú, ¿verdad?, en este momento quisieras abrir las Escrituras, voy a pedir que vayas al libro de los Hechos. Hechos capítulo 9, versículo 17. Amén. Y mientras tanto yo voy leyendo la palabra del Señor y dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías,
me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. Oro para poner en manos del Señor esta palabra. Padre, me pongo, Señor, en tus manos, Señor, mi boca, Señor Padre, mi mente y mi corazón. Me alineo, Señor Padre, a tu propósito, Señor, porque yo sé, Señor Padre, que toda palabra, amado Dios, que sale, Señor Padre, de tu corazón y la cual nos has dado, Señor, a través de las Escrituras, nunca regresa vacía, Señor, sino que siempre lleva, Señor Padre, paz, lleva fortaleza, lleva ánimo, Señor, en medio de estos tiempos, Señor, peligrosos que hoy vivimos. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que ministres, Señor, el corazón, Señor, de todos los que en este momento se van a conectar a este en vivo, y que tu presencia, Señor Padre, se haga, Señor Padre, tangible, Señor, en el corazón de cada uno de los que están escuchando, Señor, esta palabra. Ministra, Señor, sanidad, liberación, Señor, y que tu presencia llene nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Saludos, ¿verdad?, para mi primo Celín Romero. Amén. Y asimismo voy a pedir, ¿verdad?, de que si se está conectando a este chat, voy a pedir que compartan esta transmisión, ¿verdad?, para que todos otros también puedan ser edificados a través de esta palabra. Quiero hablar acerca de Saulo de Tarso. Quiero hablar acerca de la importancia de ser llenos constantemente del Espíritu Santo de Dios. El apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, este hombre era un hombre totalmente, ¿verdad?, que no tenía una visión divina, sino que el propósito de este hombre era acabar con todos los creyentes. Oigan, Pablo solo era, ¿verdad?, que él tenía que acabar con todo aquel que aceptaba a Jesucristo como su Señor y como su Salvador, porque en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo ya habían sinagogas, habían, ¿verdad?, habían otras doctrinas, como la doctrina de los saduceos, los fariseos, unos que creían, ¿verdad?, en la resurrección de los muertos, otros que no creían en la resurrección de los muertos. Habían tantas doctrinas en aquellos entonces, como de repente nosotros nos encontramos en la misma, ¿verdad?, situación hoy en día, donde hay tantas doctrinas y donde lastimosamente la única verdad que es perseguida es en aquella donde, ¿verdad?, la luz de Cristo resplandece en el corazón de los hombres. El apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, este hombre al principio era un hombre totalmente natural. Pero ¿qué pasa con el apóstol Pablo? ¿Qué pasa con Saulo de Tarso cuando ese momento tuvo un encuentro con el Dios de la vida, con Jesucristo? Cuando se le aparece, este hombre cambia su manera de pensar, cambia su manera de hablar, empieza este hombre a ver el mundo espiritual de una manera sobrenatural, y es ahí donde él cambia absolutamente toda su manera de vivir, toda su manera de pensar, de ver el evangelio ya no como un perseguidor de la iglesia, sino como un obrero aprobado por la ley. Entonces, un encuentro con lo sobrenatural en tu vida, en tu entorno, cambia tu manera de pensar y una manera de ver las cosas, ¿verdad?, en esta tierra. Porque lastimosamente, amados hermanos, nosotros sufrimos el evangelio. ¿Por qué nosotros sufrimos el evangelio? ¿Por qué? Porque lastimosamente al enemigo le estorba que la luz y que el fuego esté encendido en tu corazón. Entonces el enemigo siempre va, ¿verdad?, tratar de mantener el fuego apagado en tu corazón. Ahora, cuando el fuego se apaga, ya no hay luz. Deja, ¿verdad?, de alumbrar a los que están a tu alrededor. Cuando el altar del Señor esté encendido en tu corazón, siempre tendrás la motivación de ir, ¿verdad?,
a la iglesia, de perseguir los sueños y alcanzar las visiones que Dios tiene para tu vida. Este hombre tiene una conversión en ese momento, porque en ese momento se le aparece Jesucristo, y cuando se le aparece Jesucristo le dice: Señor, ahora dime qué tengo que hacer. Ahora el hombre que antes perseguía la iglesia ahora tiene, ¿verdad?, un encuentro con el Señor Jesucristo, y ahora tiene una nueva visión. Todo aquel que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, la vida no vuelve a ser igual. Por eso, amado hermano, querido amigo, tú que estás escuchando, ¿verdad?, este mensaje, muchas veces te has preguntado por qué el evangelio se te parece muy aburrido, por qué muchas veces, ¿verdad?, nos cuesta orar, ir a la iglesia, leer la Biblia, o tratar de hacer obra evangelística, o tratar, ¿verdad?, de poder llegar a esos lugares donde hay tanta necesidad, y tener compasión, así como nuestro Señor Jesucristo tenía compasión sobre aquellas personas. Lastimosamente, lo que hoy pasa en día es que no hemos tenido un encuentro genuino con el Espíritu Santo de Dios. Cuando tú tengas un encuentro sobrenatural con la presencia del Espíritu Santo de Dios, tu vida será apasionada, tu mente y tu corazón, y todo lo que tú emprendas en esta vida tendrá otro sentido. ¿Por qué? Porque cuando el fuego del Señor arde en el corazón del ser humano, tu vida no vuelve a ser la misma. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, todos conocemos la historia antes del apóstol Pablo, un hombre perseguidor, un hombre que asesinaba a muchos, ¿verdad?, hombres que proclamaban el evangelio. Y el evangelio se ha venido predicando de generación en generación. El evangelio siempre, hoy nosotros estamos aquí hablando el evangelio, pero vendrán otras generaciones que de igual manera el Espíritu Santo siempre levantará a una generación que esté hambrienta y sedienta por la presencia, ¿verdad?, del Señor. Pero ¿con qué nosotros peleamos hoy en día? Lastimosamente, la iglesia, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo es atacada por diversas pruebas. Por eso, hoy, lastimosamente, en las iglesias tenemos ataques de brujería, ataques de hechicería, ¿verdad? Personas que se levantan para tratar de apagar el fuego que hay en tu corazón. Por eso, muchos odian el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú también eres lleno del Espíritu Santo, y si tú también tienes, ¿verdad?, la pasión en tu corazón de compartir las buenas nuevas de salvación, también déjame decirte que vas a ser odiado por muchos y vas a ser perseguido por muchos, porque el enemigo lo que quiere, ¿verdad?, hacer es apagar el fuego y la luz que no resplandezca en tu corazón. Dios bendiga la vida, ¿verdad?, de mi hermano Ronnie Soto. Dios bendiga la vida de este joven evangelista. Amén. Dios te bendiga, varón. Un saludo para mi madre Gilma Lara. Dios bendiga la vida de mi madre. Y bendiciones, ¿verdad?, para mi hermana Yesenia Portillo. Que el Señor me les bendiga en esta maravillosa noche. Entonces, ¿qué es lo que marca la diferencia a un hombre natural, a un hombre que ya, ¿verdad?, ha experimentado lo sobrenatural? Podemos ver el ejemplo de los escribas y los fariseos. Estos hombres vivían, ¿verdad?, la palabra, la Torá, estudiando, pero no tenían revelación divina. Pero ¿qué pasa, verdad, con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles? Estos hombres, donde llegaban, estos hombres manifestaban el reino de Dios, manifestaban el poder de Dios. ¿Por qué? Porque eran totalmente llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros, ¿verdad?, también dice la palabra del Señor que cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros de igual manera tenemos el mismo espíritu que estuvo en Cristo, el mismo espíritu que estuvo en los apóstoles, el mismo espíritu que estuvo en aquel varón llamado Esteban, un joven que fue totalmente lleno del Espíritu Santo. Entonces, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tu vida no va a ser la misma. Y aquí me encuentro, ¿verdad?, con la importancia de mantenernos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Esteban, este hombre, fue apedreado, pero sin embargo, él mantuvo su fe.
él mantuvo, ¿verdad?, esa coinonía con el Espíritu Santo. En el momento de su muerte, él no, ¿verdad?, no desistió hasta su último minuto. ¿Por qué? Porque él fue lleno del Espíritu Santo. A veces, amados hermanos, a nosotros nos pasa que cualquier cosita de esta tierra nos quite el ánimo. Y lastimosamente nosotros no hemos pasado una persecución como la que estos hombres que se dieron al evangelio fueron perseguidos hasta ver la muerte. Nosotros no hemos, ¿verdad?, pasado algo semejante a esto. Pero lo que me llama la atención, que aunque Esteban tenía a Dios por dentro, aunque Esteban era totalmente lleno del Espíritu Santo, que este hombre donde llegaba hacía milagros, prodigios, señales, aunque este hombre tenía a Dios por dentro, aún así fue apedreado hasta morir. Ciertamente, querido hermano, tú tienes la presencia del Espíritu Santo, y si tú eres lleno del Espíritu Santo, de igual manera, amado hermano, muchos van a querer, ¿verdad?, tirarte piedras. Muchos van a querer que tu ministerio no avance. Muchos van a querer, ¿verdad?, ocultar lo que Dios, ¿verdad?, ya dijo de ti. Pero mantente en esa llenura constante del Espíritu Santo, porque cuando tú te mantienes lleno del Espíritu Santo, verás la gloria de Dios. ¿Qué fue con Esteban? La Biblia dice que Esteban vio la gloria de Dios y vio al Hijo, ¿verdad?, que estaba sentado a la diestra del Padre. Todo aquel que se mantiene lleno del Espíritu Santo de Dios ve la gloria de Dios. Yo compartía un testimonio en el grupo de crecimiento. Y lo que me pasó a mí el día lunes fue algo sobrenatural. Estaba yo, amados hermanos, tenía una inquietud en mi espíritu. Luego me levanté a orar a las 2 de la mañana. Y en ese momento que estaba orando y teniendo, ¿verdad?, comunión con el Señor, había una atmósfera, una pesadez en la atmósfera. Pero ¿qué pasó en ese momento cuando comencé a clamar, a que miren el Espíritu? Le dije al Espíritu Santo, lléname, tócame, Señor, porque yo he aprendido a depender de ti. Ya no quiero ser el mismo, yo quiero ser lleno de ti. En ese momento se llegan las 4 de la mañana y cuando de repente me siento, ¿verdad?, en el mueble, en ese momento al cerrar mis ojos empiezo a tener una visión. Y en esa visión yo podía ver a una persona que venía caminando y cuando se acercaba a mí me extendía la mano. Y cuando me extendía la mano me daba, ¿verdad?, una fruta. Y cuando yo tomaba esa fruta, de repente comenzaba a comer esa fruta. Ahora, hermano, lo sorprendente de todo esto, que cuando yo me levanto después de tener esa visión, mis fuerzas fueron recobradas. El dolor que yo tenía, ¿verdad?, en una pierna fue quitado y fui totalmente lleno del Espíritu Santo de Dios. Alaba la gloria de Dios, porque dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo aquel que clama al Señor y todo aquel que busca y que tiene hambre del Señor, caminará, ¿verdad?, con cielos abiertos. Sus ojos espirituales comenzarán, ¿verdad?, a abrirse y serás lleno constantemente del poder de Dios. Alaba la gloria de Dios, porque esto no solo es, ¿verdad?, para mí, no solo es, ¿verdad?, para los que predican. No, esto es para todo aquel que busca de la presencia del Señor. Todo aquel que rinde su corazón al Señor también puede disfrutar de ser llenos y puede disfrutar de una atmósfera espiritual en su hogar. Amén. Ahora, estamos siendo llenos nosotros en estos últimos tiempos del Espíritu Santo. Amado hermano, ¿de qué te estás llenando tú? Porque si tú te llenas de Dios, si tú te llenas del Espíritu Santo, si tú te llenas, ¿verdad?, de Jesús, en tu corazón no habrá, ¿verdad?, otras cosas que ocupen el lugar que le pertenece a Dios. Porque todo aquel que ama a Dios y se llena de Dios
cuando vienen las temporadas difíciles, cuando se acerca, ¿verdad?, las enfermedades, cuando se acercan las temporadas de las vacas flacas, cuando se acercan, ¿verdad?, las temporadas que tocan tu vida, se acercan, pero cuando tú te mantienes lleno de Dios, eso no permanece en tu corazón. Se tiene que ir, porque todo aquel que es lleno de Dios, ¿verdad?, empieza a vivir una vida llena de paz. Lo podemos ver cuando Jesús, ¿verdad?, invitó a Pedro a caminar sobre las aguas. Cuando Pedro descendió de la barca, en ese momento Pedro mantuvo su mirada, ¿verdad?, en el Señor. Él no puso su mirada en la tormenta al principio que comenzó a caminar, pero cuando puso su mirada en la tormenta, él lastimosamente comenzó a hundirse. Por eso todo aquel que se deja de llenar de Dios, ¿verdad?, siempre caminará una vida hundiéndose en lo más vil de esta tierra. Y la presencia del Señor siempre, la palabra dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, que cada mañana nosotros, ¿verdad?, tenemos en nuestro corazón y tenemos el libre albedrío para buscar a Dios de todo corazón. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad?, antes conocido como Saulo de Tarso, este hombre comienza a vivir el evangelio de una manera sobrenatural. El que perseguía la iglesia, el que asesinaba, ¿verdad?, a los hombres de Dios, ahora comienza, ¿verdad?, él a proclamar las buenas nuevas de salvación. Después de ser un hombre totalmente natural, después de ser un hombre, ¿verdad?, totalmente carnal, comienza este hombre a ser un hombre totalmente espiritual. Lo podemos ver en las visiones que Dios le mostró, ¿verdad?, al apóstol Pablo, cuando este hombre de repente subió, ¿verdad?, al tercer cielo, cuando este hombre, ¿verdad?, en lo espiritual se movía de una manera sobrenatural, que nosotros, ¿verdad?, lo que hemos conocido y lo que hemos visto acerca del apóstol Pablo, todo lo que él alcanzó, y aún dijo que en medio de sus prisiones él aprendió a contentarse con cualquiera que fuera su, ¿verdad?, sus circunstancias. He sabido vivir en pobreza, en riqueza, he sabido vivir en cualquier temporada de la vida, porque este hombre que se llenaba de Dios comprendió que lo más importante en esta vida no es el oro, la plata, las riquezas que este mundo te dé, sino, ¿verdad?, su presencia. Porque también Moisés dijo, es mejor vivir en el desierto, pero con tu presencia, que en un gran palacio, pero sin ella. ¿Qué nos hace entender estos dos hombres? Que lo único que llena el verdadero, ¿verdad?, el corazón, lo único que llena el corazón del ser humano es manteniendo una vida llena del Espíritu Santo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo comienza a vivir el libro de Joel 2:28, porque comienza este hombre a ver visiones, comienza este hombre a hablar acerca de las lenguas, comienza este hombre, ¿verdad?, a ver, ¿verdad?, cosas sobrenaturales. Pablo comienza, ¿verdad?, sus experiencias, y ese encuentro que tuvo con Jesús cambió su manera de vivir el evangelio. Eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Cuando nosotros tenemos un encuentro realmente con el Espíritu Santo, es ahí donde la pasión por ir a la iglesia, el deseo por leer la Biblia, el deseo por estar en la presencia del Señor, lo vas a tomar como una manera especial, porque nuestro Dios es un Dios especial. Es un Dios que siempre está ahí, ¿verdad?, con brazos de amor para esperar cuando tú deseas buscarle de todo corazón. El que antes perseguía, ahora comienza a tener visiones. En el libro de Hechos 9, versículo 11, este hombre comienza a ver, ¿verdad?, lo que la palabra, lo que un día él había estudiado, porque este hombre era un doctor de la ley, pero el conocimiento que él tenía era un conocimiento erróneo totalmente. Es cuando viene el Espíritu de Dios y comienza a vivir una vida sobrenatural, comienza este hombre a vivir, ¿verdad?, cada palabra, porque la palabra de Dios
cuando nosotros la leemos bajo la guianza del Espíritu Santo, se comienza, ¿verdad?, a ser espíritu en nuestras vidas. Entonces, este libro que por muchas veces yo recuerdo que cuando yo estaba más pequeño, este libro lo miraba muy aburrido. Pero ahora que tengo, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo en mi vida, este libro ahora es un manjar. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que Dios no hace acepción de personas, de que Dios, así como usó a Pablo, a Esteban, a Felipe, a todos esos hombres que buscaron a Dios, también la palabra del Señor dice que si me alineo al propósito, ¿verdad?, que Dios tiene para cada uno de nosotros, en la palabra de Dios dice que todos fuimos hechos y todos tenemos un propósito en esta tierra. Pero cuando lo descubrimos, cuando empezamos nosotros a vivir bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Ahora, entonces, el hombre que antes perseguía a la iglesia, ahora tiene una asignación celestial. En Hechos 9, versículo 15 al 16, dice la palabra del Señor. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El que antes perseguía ahora fue lleno del Espíritu Santo de Dios. En Hechos 9:17 dice la palabra del Señor. Entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, la vida, ¿verdad, amados hermanos, amigos que están escuchando esta palabra del Señor en esta maravillosa noche? ¿Cómo sé que yo tengo sabiduría? ¿Cómo sé que yo amo al Señor? ¿O cómo sé que yo tengo el temor de Dios? La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Ahora, ¿cómo sé que yo tengo, verdad, sabiduría? Yo tengo sabiduría, amados hermanos, cuando veo todo lo que está aconteciendo en el mundo entero. Las guerras, los terremotos, los desastres naturales, todo esto, ¿verdad?, que en el mundo se está viviendo hoy en día. Si yo tengo sabiduría, entonces voy a comenzar a acercarme al Señor. Voy a comenzar a vivir una vida, ¿verdad?, no en lo natural, como al principio, ¿verdad?, Pablo vivía una vida, ¿verdad?, en lo natural. De repente, Pablo iba, ¿verdad?, a otra doctrina. Fue adoctrinado, ¿verdad?, por Gamaliel. Fue adoctrinado, ¿verdad?, por otros hombres. Él miraba, ¿verdad?, la iglesia como algo, como muchas veces nos pasa a nosotros, que miramos la iglesia, miramos las cosas de Dios como algo aburrido. Pero ¿por qué nosotros miramos eso aburrido? Porque nos falta algo muy importante. Nos falta, ¿verdad?, ser totalmente transformados por el poder de Dios. Hasta que tú tengas una transformación, hasta que tú tengas un encuentro con el poder de Dios, ¿verdad?, hasta que tú seas lleno del Espíritu Santo, tu pasión por la obra del Señor será diferente. No volverás a ser el mismo. Y yo, amados hermanos, recuerdo cuando yo fui lleno, ¿verdad?, totalmente del Espíritu Santo. Y mi trato, ¿verdad?, fue especial porque de repente, amados hermanos, yo no estaba en la iglesia, yo estaba en mi trabajo y recuerdo que mientras yo estaba trabajando, en ese momento el Espíritu Santo me dio el bautismo en lenguas. Oiga bien, yo no estaba en la iglesia, no había salido de unos ayunos, no había, ¿verdad?, consagrado a decir, hoy me voy a meter hasta que sea lleno del poder de Dios. Dios, en su misericordia, me alcanzó, así como te alcanzó a ti. De repente, tu manera de experimentar a Dios fue de otra manera. Todos hemos experimentado, ¿verdad?, al Señor, ¿verdad?, de diversas maneras. Dios hace, ¿verdad?, como Él, ¿verdad?, quiere. Amén. Y por eso, en este día, yo quiero, ¿verdad?, dejar esta palabra en tu corazón. Yo quiero animarte, que estamos en estos últimos tiempos, que no debemos de poner nuestra confianza, nuestra mirada en las cosas, ¿verdad?, que son materiales, que en algún momento, ¿verdad?, se desgastan, como el dinero, como las cosas que nosotros tenemos, una computadora, un teléfono, todo eso se desgasta. Pero si hay algo que quiero incentivar en tu corazón, que comiences a vivir, ¿verdad?, para Dios. Porque todo aquel que vive para Dios, su vida no vuelve a ser la misma.
Y si tal vez en este momento tú has ido a la iglesia y tú de repente has ido y de repente vienes como te vas a la iglesia pero vuelves a tu casa haciendo el mismo, es porque todavía no has tenido un encuentro con el Señor. Y el Señor, dice la palabra del Señor, que Él está dispuesto, ¿verdad?, a que tú en este momento, si abres tu corazón, Él entrará a tu corazón, Él cenará contigo. ¿Por qué? Porque esa es la promesa, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. El deseo y el anhelo de Dios es que todos se salven y vengan al arrepentimiento. Una experiencia con lo sobrenatural, por eso a Pablo le cambió su manera de vivir. Por eso este hombre, aunque no tenía familia, este hombre no tenía una esposa, no tenía hijos, este hombre no tenía, ¿verdad?, quien lo motivara a seguir adelante. Pero sin embargo, el apóstol Pablo tenía, ¿verdad?, la presencia del Señor, quien era, que lo impulsaba a hacer todas las cosas. Y por eso hoy tenemos tantas cartas maravillosas que bajo la inspiración del Espíritu Santo este hombre nos dejó, ¿verdad?, en esta palabra. Y por eso a través de esta palabra podemos encontrar aliento de que lo único que nosotros necesitamos en esta vida es la llenura del Señor en nuestro corazón. Aunque Pablo no tenía una familia, aunque Pablo no tenía hijos, pero el Espíritu Santo de Dios estaba ahí siempre para llenarlo en momentos de dificultad. Por eso, siempre que nosotros, ¿verdad?, busquemos a Dios, no vayamos por de repente, muchas veces cometemos el error de buscar a Dios cuando estamos pasando, ¿verdad?, necesidad. Y Dios, en su misericordia, puede hacer la obra o puede hacer el milagro. Pero si hoy el Señor está hablando a través de esta palabra, tú puedes acercarte, amado hermano, amigo, ¿verdad?, que te has alejado del Señor, puedes acercarte, ¿verdad?, al trono de la gracia del Señor. Hay un hombre también que fue llevado al reino de los cielos. Y este hombre, en una visión que tuvo Zacarías, dice que se encuentra al sumo sacerdote en el reino de los cielos. Y de repente en aquel lugar también estaba, ¿verdad?, el acusador, Satanás, que estaba ahí para acusar al sumo sacerdote Josué. Pero ¿qué pasó en ese momento? Vino nuestro Señor Jesucristo con su gracia y su bondad. Le manda cambiar, ¿verdad?, las vestiduras al sacerdote Josué. Entonces la vida de este hombre no volvió a ser la misma hasta cuando tuvo ese encuentro, ¿verdad?, con Jesús a través, ¿verdad?, no sé si fue en una visión o no sé si estos hombres, ¿verdad?, fueron llevados al reino de los cielos, como el apóstol Pablo dijo. No sé si fue en el espíritu, no sé si fue en la carne, pero lo único que sé es que este Pablo fue llevado. De esa manera, Zacarías y el sumo sacerdote Josué se encontraron, ¿verdad?, en el reino de los cielos. Esa experiencia con lo sobrenatural cambió su manera de vivir. Isaías también dice que fue llevado al reino de los cielos. Y dice que cuando miró al Rey de toda la gloria sentado y sus vestiduras llenaban el templo, en ese momento Isaías, dice la palabra del Señor, que él dijo: he aquí, muerto soy porque mis ojos han visto al Rey de la gloria. Pero de repente dice que voló un serafín o querubín, no recuerdo, y dice que tocó sus labios y fue quitada su culpa y limpio su pecado. Esa experiencia que tuvo Isaías, su vida no volvió a ser la misma. Él, ¿verdad?, comenzó a vivir la palabra del Señor, fue vituperado, perseguido. Este hombre fue, ¿verdad?, lastimosamente, este hombre, ¿qué fue lo que no sufrió también Isaías para traer, ¿verdad?, esta palabra que hoy nosotros disfrutamos de ella? Nosotros no hemos, ¿verdad?, no hemos sufrido el evangelio como otros hombres que están escritos en la palabra lo han sufrido. De repente hemos sufrido vituperios, cosas pequeñas, pero todavía no hemos sufrido lo que otros hombres sufrieron para pagar, ¿verdad?, el precio por el cual hoy tenemos las escrituras. Ahora, amado hermano, prepárate.
Prepárate para la hora de la prueba, porque vendrán tiempos donde nuestra fe será totalmente probada. Y a ver, si nuestra fe solo es porque, ¿verdad?, creemos en Dios cuando los tiempos están como de repente en este momento tu ministerio, como de repente tu familia tiene dinero en el banco, o de repente todo va para bien, pero ¿qué tal, verdad, si las circunstancias son, verdad, las peores? Ahora, debemos de comprender el evangelio y ser como el apóstol Pablo, que nos enseña que él supo vivir en cualquier temporada de su vida. Aún en sus prisiones, él alabó al Señor. Aún en pruebas, él mantuvo su adoración al Señor. Que nada, verdad, de lo que venga quite tu adoración. Y creo que muchos de nosotros hemos pasado pruebas, hemos pasado luchas, hemos pasado dificultades, pero la importancia de todo esto, querido amigo, es que siempre mantente lleno del Espíritu Santo de Dios, porque cuando tú te mantienes lleno del Espíritu Santo de Dios, lo que venga de afuera, no, verdad, de repente no va a dar cabida a tu corazón. ¿Por qué? Porque el Señor cuida de nosotros. Entonces, Isaías no volvió a ser el mismo. Esteban no volvió a ser el mismo. Aún nuestro Señor Jesucristo, que descendió de los cielos, se hizo hombre, ¿verdad? Y con su pobreza, ¿verdad?, nosotros fuimos enriquecidos en él. Aún él fue lleno del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, tuvo, ¿verdad?, que descender a las aguas bautismales. Y en ese momento dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre él y fue lleno, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Todos los hombres, todos los que están en la Biblia, todos aquellos hombres que han venido marcando el evangelio de generación en generación, ¿verdad?, como un Gigi Ávila, ¿verdad?, como estos hombres que hoy en día llevan y proclaman el evangelio de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estos hombres nada los detiene? Porque estos hombres tienen una visión hacia el frente a pesar de las diversas pruebas que vienen a sus vidas. Es porque estos hombres se mantienen llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor te habla en esta maravillosa noche? Aprende cada día a ser lleno del Espíritu Santo del Señor. Por eso hay algo muy importante que nosotros debemos, ¿verdad?, de analizar. Porque cuando la Biblia dice que cuando Dios levantó, ¿verdad?, a los sumos sacerdotes, cuando Dios levantó, ¿verdad?, aquel templo en el cual estos hombres levitas tenían que mantener el fuego encendidos cada mañana, el pan de la preposición, tenían que, ¿verdad?, el fuego, ¿verdad?, en aquellas antorchas tenía que encenderse cada mañana, remover, ¿verdad?, todo lo que apagaba el fuego y tratar de mantener el fuego encendido. Esto es revelación, ¿verdad?, a nuestros días, que nosotros, amados hermanos, cada mañana debemos de buscar al Señor a través de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración. Cuando nosotros nos mantenemos, ¿verdad?, llenos del Señor, olvídate, hermano, tu vida no volverá a ser la misma. Y esto no solo te lo cuento yo, te lo cuenta cada hombre que está escrito en la palabra del Señor. Te lo cuenta Pedro, te lo cuenta Cornelio, te lo cuenta, ¿verdad?, cada hombre que experimentó a Dios, que su vida no volvió a ser la misma. Y si tú has estado pensando dejar la iglesia, y si tú has estado pensando abandonar tu ministerio, y si tú en algún momento has estado pensando, ¿verdad?, en que no vale la pena seguir a la iglesia porque me pasa esto, no vale la pena, ¿verdad?, congregarme porque me sucede esto, lo otro, no prospero, no hago esto, veo que no crezco. Entonces, lo que pasa, amado hermano, querido amigo, es que hay algo que tu corazón necesita. Y lo que tu corazón necesita es que el fuego arda en tu corazón, que la llama del Espíritu Santo comience, ¿verdad?, a llenar tu corazón. Eso es lo que tú necesitas. Tú no necesitas llenar, tú no necesitas dinero, tú no necesitas, ¿verdad?, un carro nuevo, un teléfono nuevo. Tú no necesitas estas cosas. Tú necesitas que el poder de Dios visite, ¿verdad?, tu vida, rompa las cadenas y comiences a vivir una vida totalmente para Dios. Hay algo que me llama
mucho la atención acerca, ¿verdad?, de un hombre que de repente este hombre lo había perdido todo. Este hombre pensó que ya no había esperanzas. Este hombre estaba lisiado en una cama, pero este hombre de repente llega un hombre cargado del poder de Dios, y aquel hombre que estaba en una cama, aquel hombre que tal vez él ya había, ¿verdad?, sus sueños, todos los anhelos que en algún momento tuvo, ¿verdad?, se habían terminado para él. Y la Biblia habla acerca de, en Hechos 9, versículo 32, dice la palabra del Señor que el apóstol Pedro, estos hombres que caminaban con el Espíritu Santo, que eran llenos totalmente del poder de Dios. El apóstol Pedro, era un hombre que, si había, ¿verdad?, una mujer como Dorcas, ¿verdad?, este hombre oraba y el fuego de Dios caía sobre esa mujer, y dice la palabra que esta mujer estaba muerta, pero al orar Pedro, esta mujer, ¿verdad?, Dios la levantó. ¿Por qué? Porque todo aquel que vive lleno del Espíritu Santo tiene la dirección de Dios para saber cuál es el propósito de Dios, ¿verdad?, para la vida de las personas. Por eso, este Pedro se acerca a este hombre llamado Eneas en Hechos 9, versículo 32, y dice la palabra del Señor: y aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y allí halló a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Oigan, lo primero que le dice Eneas, lo primero que le dice Pedro a Eneas es: Eneas, Jesucristo te sana. Pedro en algún momento no llegó a este hombre a decirle: Eneas, de repente tú estás paralítico porque a lo mejor tu papá, a lo mejor algún pariente pecó, o de repente, Eneas, si tú cometiste algún pecado y por eso hoy estás en esa situación. Pedro no le preguntó nada de estas cosas. Pedro no le preguntó si él había pecado o por qué, cuál era la circunstancia, por qué él estaba postrado en esa cama por 8 años. Pedro no le preguntó nada a este hombre. Pero sin embargo, le dice Pedro a este hombre: Eneas, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida este hombre se levantó. Este hombre que pensó que se iba a quedar en esa cama por tanto tiempo, ¿verdad? Este hombre se levantó, porque cuando el poder de Dios llega a un lugar, tú te levantas, querido amigo, de entre los muertos. Por eso podemos ver el valle de los huesos secos. Cuando Ezequiel, Dios lo llevó a ver, ¿verdad?, la visión de los valles de huesos secos. Y el Señor le dijo: Ezequiel, ¿será que estos huesos secos pueden levantarse? Y en ese momento Ezequiel le dijo: Señor, solo tú lo sabes. Habla al Espíritu, como en este momento. Yo hablo, ¿verdad?, en este momento al mundo espiritual. Le hablo, ¿verdad?, a la presencia del Espíritu Santo que toque tu corazón. Le hablo al Espíritu Santo en este momento que te dé visiones de Dios. Le hablo en este momento como Pedro le habló a Eneas: Jesucristo te sana. Le hablo esa sanidad a tus huesos. Le hablo, ¿verdad?, a tu vida. Palabra de Dios. Y en ese momento Ezequiel habló palabra de Dios a esos huesos secos, y esos huesos secos se levantaron, y esos huesos comenzaron, ¿verdad?, a unirse, uno cada hueso, y de repente en ese momento Dios le manda a Ezequiel y le dice:
profetiza el Espíritu sobre ellos. Ezequiel profetizó el Espíritu sobre los huesos secos y en ese momento se oyó un estruendo y vida vino a ese valle de huesos secos. Como en este momento profetizo, ¿verdad? Vida, profetizo, ¿verdad? Que el Espíritu Santo llena tu corazón, que el Espíritu Santo llena tu vida, que el Espíritu Santo saca toda mortandad, que el Espíritu Santo te ayuda en este momento a vivir una vida más cercana al Todopoderoso. Alaba la gloria del Señor. Yo sé que el Espíritu Santo del Señor está en este lugar. Amén. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Este hombre se levanta, pero tanta era la emoción que olvida la dirección que en ese momento Pedro le había dado. Lo primero que le dijo Pedro, levántate. Él se levanta, pero le dice Pedro, haz tu cama. Y este hombre olvidó hacer su cama. Solo se levantó lleno y motivado, ¿verdad? Él quería estrenar sus piernas. Quería salir a correr. Quería, ¿verdad? Anunciar, ¿verdad? Las buenas nuevas de lo que Dios hizo, ¿verdad? En su vida. Pero este hombre, lastimosamente, ¿verdad? Perdió la dirección por su emoción. Amado hermano, ¿qué me enseña esta palabra? A veces el poder de Dios toca nuestras vidas y en algunas veces Dios nos da una dirección. Y es ahí donde muchas veces por la emoción nosotros tomamos, ¿verdad? La decisión de cometer muchos errores. Cuando nosotros cometemos muchos errores en el Señor, lastimosamente, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Dejando, ¿verdad? De que las emociones nos vayan llenando y vamos perdiendo la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por eso, siempre que Dios decide hacer algo en nuestras vidas, no debemos de dejarnos guiar por las emociones, sino, ¿verdad?, esperar en lo que el Espíritu Santo nos está hablando para que Él nos dé cuál es el siguiente movimiento que tenemos que hacer. Recuerda que el apóstol Pablo, cuando salió a predicar, él no se movía, ¿verdad?, por sus propias emociones, sino que siempre esperaba, ¿verdad?, que el Señor le confirmara, ¿verdad?, hacia dónde era su dirección. Eneas, Jesucristo te levanta. Levántate y haz tu cama. Y este hombre, en ese momento, su emoción hizo, ¿verdad?, que olvidara lo que Pedro le había mandado. Yo sé que es algo pequeño arreglar la cama. ¿A quién no se le olvida arreglar la cama? Pero, ¿qué pasa si de repente Dios nos manda al ver lo sobrenatural y nos manda a hacer algo, ¿verdad?, que de repente no sea pequeño, sino que sea, ¿verdad?, una asignación que Dios tiene, un plan para alguna persona y se nos olvida. Por eso debemos nosotros, ¿verdad?, de mantenernos siempre, ¿verdad?, llenos y sensibles, pedirle discernimiento al Señor cada día. Dios, dice la palabra del Señor que Él, el Espíritu Santo de Dios, nos da el dominio propio. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Porque cuando las emociones llegan a nuestro corazón, si no tenemos el dominio propio, podemos nosotros muchas veces, ¿verdad?, hacer no la voluntad de Dios, sino que nuestra voluntad. Lo impactante de la curación de Eneas y lo importante de que un hombre sea lleno del Espíritu Santo es que Pedro no necesitó, ¿verdad?, ir a las otras aldeas, ir a las otras aldeas cercanas, ¿verdad?, a donde estaba este hombre llamado Eneas, que dice que habitaba en Lida. Porque cuando un hombre lleno del poder de Dios llega, ¿verdad?, a la vida de un paralítico, a la vida de un enfermo, todas aquellas personas que estaban a sus alrededores y conocían a ese paralítico, como en algún momento cuando Jesús llegó, ¿verdad?, al pozo y estaba aquella mujer, ¿verdad?, que le dijo que sacara agua del pozo y Dios comenzó a hablarle a esta mujer, pero
Jesús solo le habló a una persona y esta persona, ¿verdad?, fue a evangelizar a las calles y comenzó, ¿verdad?, un gran avivamiento en ese lugar. De igual manera lo podemos ver con el endemoniado gadareno. Jesús solo le habló a este hombre y este hombre, según los estudiosos dicen que este hombre fue el que se ganó todo, ¿verdad?, todo Gadara, toda aquella región, ¿verdad?, para Cristo. Entonces, lo importante de mantenerse llenos del Espíritu Santo del Señor es que cuando tú llegas a un lugar y alguien recibe su sanidad, los que están en la casa, los vecinos y los que viven alrededor, cuando ven el milagro, quedan sorprendidos y comienzan a alabar al Señor y comienzan a decir: verdaderamente el Evangelio es poder de Dios. Porque dice la palabra del Señor: y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales